a mí cada vez me apasiona más porque voy descubriéndola, incluso cada vez que la voy escudriñando, la voy leyendo una y otra vez. Y cada paso y cada palabra que estamos viendo, por ejemplo, como ya vimos lo que el Señor llama a un ungido, que es un ungido, que es una ungida, ahí pudimos entender por qué el Señor nos dice, nos llama ungidos, ungidas de Dios, y por qué nos dio también un propósito, y ya vimos 2 propósitos, estuvimos viendo de activar, ¿no? El para, en realidad vimos 3 propósitos, ¿no? Para anunciar las buenas nuevas a los pobres, ¿sí? Ese es un propósito que Dios nos dio, anunciar las buenas nuevas a los pobres. Por eso el Señor nos dio esa unción. Nosotros tomamos esa unción ahora y hacemos lo que Dios, el por qué y para qué nos ha ungido, para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Y aprendimos también qué era un pobre. ¿A quién teníamos que predicar? No está hablando acá de economía, no está hablando de un pobre sin recursos económicos, sino que está hablando de la pobreza espiritual. Y nosotros estamos ungidos en esa condición. Dios nos posicionó en la condición de hijos ungidos de Dios para poder anunciar las buenas nuevas a los pobres espirituales. Los que todavía no conocen las buenas nuevas, las noticias maravillosas de que Jesús ha venido al mundo, ha muerto, ha resucitado, hoy vive y quiere tener una relación profunda con cada ser. Esa reconciliación de amor que hablábamos recién. Hay muchas personas que las conocen, pero las conocen de oídas, no las conocen profundamente. Y para eso estamos nosotros los ungidos, para ir a anunciar esas verdades. Otro propósito es enviar. Fuimos enviados para sanar corazones, y la semana pasada vimos de qué se trataba, qué era un corazón herido. Vimos cuál era, qué es un corazón herido, por qué el Señor también nos envía a sanar corazones heridos. Y estuvimos aprendiendo, para poder entender esta palabra profundamente, qué es un corazón herido. Y vimos qué se produce cuando conocemos al Señor, una profunda sanidad de nuestro interior. Y hoy estamos viendo y vamos a ver, seguimos escudriñando esta palabra, seguimos profundizando en ella y vamos a ver que nos dice también a proclamar. Un ungido está preparado, está listo para proclamar liberación a los cautivos. Y aquí la palabra se mete en un tema profundo también, y es el tema de liberación, ¿sí? De proclamar liberación. ¿Qué quiere decir con esto de liberación? Nos está diciendo que hay un mundo espiritual también, donde hay personas que están presas, prisioneras. Después vamos a ver también esa parte de los prisioneros. Pero más que nada, esa liberación, hay personas que están cautivas, que sus proyectos, sus sueños están atados. Y el Señor nos dice que el ungido, que la ungida tiene que estar preparado y listo para darle libertad a los cautivos. Liberación, nos llama a liberar y a proclamar esa liberación. Hay algunas cosas que tenemos que ver con este tema de liberación. Por ejemplo, ¿qué áreas de nuestras vidas necesitan liberación? ¿Hay áreas espirituales en nuestra vida que están necesitando liberación? ¿Están necesitando que Jesucristo libere una situación, un área de nuestras vidas? ¿Hay algún área, por ejemplo, que necesita sanidad y liberación espiritual, emocional, física? Porque
hay enfermedades que también necesitan sanidad y liberación. No todas las enfermedades son producidas por el organismo, por nuestra debilidad y vulnerabilidad que tenemos cada uno de nosotros, porque tenemos un cuerpo vulnerable, un cuerpo que en pecado fue concebido y el pecado original hizo que, el cuerpo pase a ser en un estado vulnerable. El pecado introdujo muerte y entonces nuestro cuerpo ya no es el mismo y no estamos hablando de enfermedades que se producen simplemente por la vulnerabilidad de nuestro cuerpo, sino que estamos hablando de algo más profundo. Hay enfermedades que se producen justamente por estar atrapados en algunas situaciones. Y nosotros necesitamos proclamar libertad. ¿Saben que cuando se proclama esta libertad espiritual, esto se le llama liberación? Y cuando la persona recibe esta liberación, muchas personas comienzan incluso a ser sanadas de sus enfermedades. ¿Sabía esto? Muchas personas comienzan a ser restauradas de sus enfermedades físicas, estoy hablando. Ni hablar de sus enfermedades espirituales, emocionales, psíquicas. Comienza una restauración completa a aquel que recibe liberación. Y una pregunta que siempre me hicieron y siempre es una pregunta que muchos creyentes tienen en duda. Dice, ¿una liberación significa que está atrapado, que está atado y que probablemente si necesita liberación es porque el enemigo ha tomado esa área e incluso pudo haber tomado ese ser, ese cuerpo? Y muchos me preguntan, ¿pero eso un creyente puede originar una situación donde necesite liberación? Un creyente. Y aquí es donde entonces tenemos que ver la palabra y tenemos que escudriñarla y tenemos que ser sabios en esto, ¿no? Y yo creo que la palabra nos muestra que Cristo está en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Cristo está en nuestro corazón. Y ahí está morando. Y aquí es cuando uno dice, y entonces si peco, ¿puedo abrir una puerta a que el enemigo entre y se posesione de mí, se posesione de mi economía, se posesione de mi familia, se posesione de mi casa, se posesione de mis bienes? ¿Puedo abrir una puerta? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y entonces puede tomar posesión de mí. ¿Puede un demonio entrar en el cuerpo de un creyente? Y ahí donde decimos, si Cristo está en el corazón, Él reina, no puede entrar nadie, ninguna potestad. ¿Ok? Pero sí puede afectar emocionalmente esa alma, la psiquis, los pensamientos. Sí puede afectar. Y aún puede afectar tan profundo que aún pueden haber, como les decía, en el cuerpo originarse enfermedades corporales. Entonces, todo depende de un creyente, hablando de nosotros, de los creyentes, de cuánto lugar nosotros le demos al enemigo para que posesione algo, para que tome posesión de una situación, o para que tome posesión de nuestras vidas o de nuestras cosas. ¿Cuánto lugar yo le voy a dar al enemigo? Porque ahí sí, como creyente, también tengo que ser responsable en esas áreas. Espiritual, en mi andar, en mi obediencia. Tengo que ser responsable para no darle lugar. Ahora el Señor nos dio, es como cantábamos recién, esa
esa posición de hijos de Dios. Entonces quiere decir que nosotros podemos darle por desobediencia lugar al enemigo, pero también podemos decir somos hijos de Dios. Y ese lugar no lo pierdo. Lo que pasa es que yo perdí mi posición de estar posicionado como hijo de Dios. Entonces, si yo le di ese lugar al enemigo, pierdo el andar, pierdo el caminar y seguramente también pierdo las bendiciones que Dios tiene reservadas para mi vida. Y ni hablar, uno pierde también los propósitos de Dios. Entonces, ¿cuán importante es responder esta pregunta que siempre nos hacemos como creyentes? ¿Un hijo de Dios necesita liberación? Entonces estamos diciendo, entendiendo esto, que sí. Muchos hijos de Dios necesitan liberación. ¿Pero cómo, pastor? Sí. ¿Saben que hay algo que llama mucho la atención siempre? Seguramente de los más grandes como yo, hemos participado de las campañas de Anacondia, hemos participado de esas campañas tremendas de miles de personas, ¿verdad? Noches y noches tras noche. Hemos participado. ¿Cuántos participaron? A ver, una campaña de Anacondia. A ver. Bien, hay algunos, ¿sí? Y ustedes vieron cómo es eso, ¿no? Cuando Anacondia empieza a reprender espíritus y a posicionar el Espíritu Santo para que las personas sean liberadas, sucede que ahí van los camilleros corriendo. ¿Quién fue camillero? A ver, de los que estaban acá. Ahí está, allá. ¿Sí? Ahí van los camilleros a correr, a levantar a aquellos que solamente por la oración caen. Entonces, cuando caen, en el ministerio de liberación de Anacondia te dicen, cuando cayó hay que ministrarle liberación. Así que cuando cayó uno, el consejero que está ahí dando vueltas en el lugar comienza a hacer esto. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Comienza a aplaudir fuerte así, porque el camillero tiene que ver quién está aplaudiendo, porque hay uno que está ahí necesitando ir a liberación. Así que van corriendo los camilleros y, como decíamos nosotros, los llevamos patita al aire. ¿Sí? ¿Qué es patita al aire? Agarrábamos a uno de un brazo, otro de otro, no le preguntamos cómo estaba en el piso, nada. Lo agarrábamos así, lo levantamos y patita al aire a la carpa de liberación. En la carpa de liberación lo dejábamos allí, lo sentábamos en una sillita donde alguien se iba a encargar de ministrarle liberación. ¿Cuántos estuvieron también ministrando liberación en una carpa? Ahí está, también. Tremendo. Yo me acuerdo que fuimos a ministrar liberación en una campaña con Lore y estábamos ahí de encargados de la carpa de liberación de Anacondia con Lorena. Éramos los responsables de esa carpa. Y recuerdo que teníamos los chicos chiquitos y una noche no lo pudimos dejar con nadie. Y no podíamos faltar porque éramos los encargados de la carpa, así que tuvimos que llevar a los chicos. Eran chiquitos. Agustín era un nene y Matías era un bebé. Así que los llevamos y cuando pasaba alguien que necesitaba liberación, en algunas oportunidades pasaba gritando. Y en un momento una persona pasa, ¿no? Que lo llevaban patita al aire, como decimos, lo llevaba patita al aire y pasa gritando, ¿no? Pasa así, hasta que lo sientan. Y Agustín dice, nosotros lo habíamos explicado, por más que era chiquito, pero lo habíamos explicado que estábamos en una carpa donde las personas necesitaban liberación, necesitaban ser libres. Y entonces Agustín dice, papá, ¿ese qué tiene? ¿Espíritu de ambulancia? La verdad, no, en medio de lo que es la carpa de liberación nos hizo reír muchísimo.
colores. Pero ¿a qué voy con esto? Que también los hijos de Dios, ¿por qué les contaba esto? Porque cuando uno después ministra en la carpa de liberación y le pregunta, bueno, ¿quién te trajo? ¿Quién te invitó? Y le comienza a hacer preguntas el que practica la administración, la liberación. Lamentablemente el 90% son creyentes. El 90% no son invitados por primera vez. Son hijos de Dios. Hijos de Dios que necesitan ministración, liberación. Y uno se pone a pensar, ¿no? Decimos, pero qué cosa. Entonces, ¿cuándo vamos a cumplir verdaderamente el mandato de ir a liberar a los cautivos? Si a veces los creyentes, los hijos de Dios, estamos más cautivos, más atados que otros que no conocen al Señor. Entonces, esto me llama a mí primeramente a decir, no perdemos la condición de hijos. No perdemos, somos hijos de Dios. En una oportunidad, también otro día en esa campañas de 10 días eran. Recuerdo que había un coro precioso que habíamos armado. Era un coro, no voy a decir la localidad, pero era un coro hermoso de 30 personas. Lorena también, ella estaba encargada de la parte de economía de la campaña y yo estaba encargada de los jóvenes de toda esa campaña. En el coro estaban los jóvenes, muchos jóvenes, así que con un líder de jóvenes de alabanza armamos ese coro. 30 chicos, 30 jóvenes. Y en un momento, en una de las noches, Anacondia discierne y hace al coro y empezó a ministrar el coro que estaban cantando. Pero él los empezó a ministrar. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¡Blum! Todo el coro. Los 30. Los camilleros de vuelta. Bueno, otra anécdota. Muchas veces nos quedábamos sin camillero. ¿Dónde está mi compañero? ¡Chum! A la carpa también. Por ahí hoy, después de los años, tantos años, uno lo tiene como anécdota. Pero es preocupante. Es preocupante que en el reino de Dios todavía pasen esas cosas. ¿Por qué? Porque en una campaña de Anacondia está hecha para los no creyentes. Está hecha para que llevemos a personas que verdaderamente no conocen a Dios y que tienen ataduras por no conocer a Dios. Entonces es preocupante. Y yo creo que necesitamos este compromiso y esta posición de ser hijos de Dios. Porque Él ya nos liberó. Miren lo que dice Colosenses 1, 13, 14. Lo dice literal. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Esa es nuestra posición. Ahí nos posicionó el Señor. Él ya nos libró, dice. Ya produjo esa liberación. ¿Ok? Dígame amén, hermano. Produjo liberación. Entonces no volvamos a atarnos. Porque a veces es como que nosotros mismos le ponemos como el dibujo ahí, el graph, el flyer. Le ponemos las manitos al diablo como para que nos ate. ¿Sí? Se la damos, tomá. Y Cristo ya me libró. Pero te ponemos la manito y otra vez. Y alguien que está cautivo, como decíamos, que está atado, no puede progresar. Pierde el propósito, pierde la bendición, abre puertas al enemigo para que el enemigo tome posesión. Entonces es tan importante este tema de liberación, mi hermano, y el Señor nos está hablando de esto. Este año nos dijo, yo quiero hijos libres, quiero hijos que liberen, quiero hijos que salgan a liberar a los cautivos, aquellos que todavía no conocen a Dios y que necesitan ser trasladados del dominio de la oscuridad, ser trasladados al reino
de su amado Hijo. Amén. Eso es el labor de la iglesia. Y si mañana el Señor nos lleva, hoy nos está lanzando a la calle a predicar de 2 en 2 y a salir a predicar el Evangelio, pero si mañana nos dice vamos a hacer una campaña, ¿estamos listos? Amén. ¿Estamos listos, iglesia? Porque eso es lo que nos está llamando el Señor, a estar listos ya para ir a liberar a los cautivos. Cristo vino a deshacer todas las obras del enemigo. Todas. Porque el enemigo, recordamos, la palabra dice ahí, Juan 10:10, vino a dañar todo. Vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Y el Señor nos dio la autoridad para deshacer todas las obras del enemigo. Todo lo que el enemigo ha robado. Mi pregunta es, ¿te sentís que el enemigo te está robando en este tiempo? Quiere decir entonces que hay atadura. ¿Sentís que como agobiado tanto que ya no tenés ganas de seguir adelante? Quiere decir que también hay algo que está matando el enemigo, tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque su final es destruirte. Destruirte. Y le estoy hablando, y me estoy hablando a hijos de Dios. Amén. A hijos de Dios. Esto no es un mensaje para no creyentes, no es una campaña. Estamos hablando a la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Otra forma de liberación que vemos muy común es la imposición de manos. ¿Sí? Cuando uno va a liberar, en esa administración vemos la imposición de manos. En las campañas de Anacondia había imposición de manos, de brazos, algunos los teníamos que agarrar porque realmente estaban tremendamente endemoniados, con una fuerza tremenda, y por más que uno lo ataba espiritualmente, con autoridad, ahora vamos a hablar un poco también de la autoridad, pero los ataba, aparte los tenía que agarrar, y he visto más de un grandote ir a agarrar a alguno, a tenerlo ahí mientras se le ministraba liberación. No sé si alguna vez te pasó de ministrar a alguien endemoniado. Tiene una fuerza sobrenatural, obviamente, porque todo su cuerpo, todos sus músculos, por más que sea así chiquitito y sea muy chiquitito y muy pequeñito, muy pequeñita, tiene una fuerza sobrenatural tremenda. Entonces, no solamente se necesita atarlo espiritualmente para que no se manifieste, no lastime y no se lastime, sino que aparte en algunas oportunidades hay que agarrarlo. Yo me acuerdo una vez ministramos a una señora con Lore y estábamos los dos ministrándola, se manifiesta ese demonio, pues sabíamos que estaba con una posesión espiritual, se manifiesta ese demonio y lo primero que quiso hacer cuando se manifestó es pegarme a mí. Y cuando era chiquitita la mujer, era flaquita, pero tenía una fuerza impresionante. Yo le agarré el brazo y no se lo podía tener, y la atábamos en el nombre de Jesús. Cuando no pudo dañarme a mí, trató de dañarse ella y comenzó a pegarse y a quererse arrancar los pelos. Tremenda situación. Y estábamos los dos solos con Lorena en la iglesia. Y en ese momento, cuando se produce la liberación, la persona recupera su estado, recupera su habla normal y aún sus fuerzas normales de una señora normal. Entonces fíjense a qué grado muchas veces llega esto, y esto lo produce, como lo decía, la administración, la imposición de manos. Vamos a leer un versículo que habla de esto. Mira, Lucas 10:13. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba
18 años enferma. ¿Vieron lo que te decía? Algunas enfermedades son a causa de lo espiritual. En este caso, no todas, pero en este caso, llevaba 18 años enferma. ¿Por qué? Porque un demonio le había puesto esa enfermedad. A causa de un demonio, llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Es un caso de los tantos que cuenta la Biblia de liberación. En este caso fue por imposición de mano y por declaración de la palabra. El Señor puso las manos, fue completamente sana, enderezada. O sea que un demonio por 18 años había tomado su cuerpo, su espalda, y la había encorvado. Cada vez me imagino que habrá sido progresivo y cada vez estaría más encorvada, más encorvada, más encorvada. Pero no era una enfermedad natural. Era un demonio el cual había puesto esa enfermedad. Entonces, la imposición de manos también es una de las maneras de liberar. El orar imponiendo las manos, tocando a la persona, se está haciendo una, para que podamos entenderlo, ¿no?, una traslación de la unción y de los beneficios de la unción del Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces se hace una traslación de la bendición que produce de la unción del Espíritu Santo en esa persona. Por eso cuando algunos me dicen: no, pero no hay que imponer manos. Es verdad, no hay que imponer manos a la ligera. ¿Sí? No se puede andar imponiendo manos por ahí a cualquiera, ni cualquiera puede imponer manos. ¿Está bien? Eso está bien, es correcto, pero no por eso no dejar de la imposición de manos. Porque es una traslación, para que podamos entenderlo, del Espíritu Santo. ¿Cómo? A ver, para que podamos entender más, mirá. La liberación obviamente depende también de la persona que está ministrando, de la fe y de la fe de la persona que está recibiendo esa unción, ¿no? Y sobre todo, como les decía, la autoridad del cual está ministrando liberación. En Hechos 19, 11, 15, vamos a leer rápidamente esa historia, por favor. Hechos 19, 11, 15. Dios hacía milagros extraordinarios por medios de Pablo. Pablo era una persona con unción y autoridad. A tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado del cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. Y los espíritus malignos, los demonios, salían de ellos. ¡Wow! Esto es unción pura. ¿Sí? Tal unción que cuando los paños o las ropas, ¿no?, tocaban el cuerpo de Pablo, o de las ropas que se desprendían de Pablo, eso materialmente seguía con unción. ¿Sí? O sea, ese paño seguía con unción sanadora. Y cuando otro era tocado por ese paño, el enfermo era sanado o liberado. ¡Wow! Miren el poder de la unción. El poder que tiene la unción. Ahora, dos cositas a tener en cuenta. En primer lugar, la unción de Pablo, que quedaba impregnada allí en la ropa, nos muestra la espiritualidad de Pablo. ¿Sí? O sea, era un hombre espiritual, era un hombre con autoridad espiritual. Para que lo inmaterial, que es la unción es inmaterial, no se ve,
se haga visible en un paño de tela. Lo inmaterial se volvía material. Y eso sucede, por ejemplo, cuando alguien con autoridad va a ministrar una casa donde, por ejemplo, sabe que hay una presencia, sabe que hay algo, un demonio, algo hay porque perturba, porque hace ruido, porque... ¿Sí? Entonces va alguien con autoridad y de forma inmaterial, con unción, comienza a orar por ese lugar. Y lo inmaterial, que es la unción, hace que lo espiritual se vaya de ese lugar. Ahora, también debemos preguntarnos, ¿qué trajo esa presencia, ese demonio o esa autoridad demoníaca a esa casa? Debemos preguntarnos eso también. Cuando uno ministra debe preguntar, ¿qué pasó acá? Y casi siempre te va a decir, bueno, hubo un trabajo, la casa la alquilamos así. Por eso es bueno cuando alguien alquila una casa que no sabe quién vivió ahí, no sabe quién estuvo ahí. Es bueno también orar para liberar ese lugar por cualquier cosa, porque no sabemos quién pudo atraer otra presencia a ese lugar, un demonio a ese lugar. Fácil. Muchas veces alguien hiperreligioso adorando una estatua de un santo puede traer una presencia demoníaca a ese lugar, porque responde a eso. Entonces, si había una persona antes que nosotros en su casa, antes que nosotros alquilemos esa casa, había una persona que era hiper religiosa, tenía santo por todos lados, lo más probable es que los muebles se fueron, los santos se fueron, pero los demonios quedaron. ¿Sí? Entonces necesitamos orar por ese lugar. Muchas veces, escuchá bien esto, cuando compro una ropa usada, vieron que ahora se usa eso por la economía y todo, ¿no? Entonces vamos a advertir también esto. Muchas veces compramos una ropa usada, qué linda camisa, qué linda remera, qué lindo pantalón, está usado, está en la feria americana, ¿no? Así se llama todavía, sí, feria americana. La compramos, pero no sabemos quién la usó. Y no sabemos qué hacía esa persona con esa ropa. Entonces, como aprendimos que los paños de Pablo con unción producían sanidad, también los paños o las ropas que se produjo algún mal o alguien que estaba con problemas graves espirituales puede hacer también una transferencia. ¿Está bien? Se los estoy explicando lo mejor claramente posible. Simplemente para que nosotros tengamos cuidado, nos cuidemos. Primeramente de nuestra posición como hijos de Dios, sin darle lugar al enemigo. Segundo, para que podamos liberar cualquier tipo de situación. Y tercero, para que no entremos en el juego que el enemigo quiere que entremos. En segundo lugar, con respecto a esto, miren, sigue el texto diciendo, algunos judíos andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los demonios el nombre del Señor Jesús y decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Estos judíos, con toda la buena onda, quisieron hacer liberación.
y aún en el nombre de Jesús, pero no tenían la autoridad para expulsar esos demonios. Los demonios no se iban porque no había autoridad sobre ellos. Los demonios dicen, yo conozco a quien tiene autoridad. Conozco a quien tiene autoridad. Una vez me pasó una anécdota. Estaba haciendo un trabajo de campo en el seminario y me toca una iglesia. No la voy a nombrar para no herir susceptibilidades no de nosotros, pero de quién. Pero me mandan a un lugar que se denomina iglesia, pero es un lugar de engaño. Y entonces fui a ese lugar y estaban ahí haciendo todo su engaño y todas las cosas. Y lo que más me llamó la atención fue cómo en un momento ministraban una supuesta liberación, pero le hacían literalmente reportaje a los demonios. Yo me quedé asombradísimo. Porque le decían, bueno, ¿y qué demonio sos vos? ¿No? Hablaban en otro idioma y le decían eso. Y entonces, usted me entiende. Y entonces le preguntaban, ¿qué? Y el demonio le respondía. Y entonces después iba al otro y le preguntaba, ¿y vos qué? Y así, ¿y qué viniste a hacer? Y el demonio le contaba un reportaje a los demonios. En el momento de la supuesta liberación, los demonios se paseaban para acá, iban para allá, iban para allá. Era lo que estaba pasando en este texto. Los demonios se paseaban de un lado a otro, iban de acá para allá, pero no había liberación, porque no había una autoridad verdadera que los esté liberando. Y en un momento yo me enardecí tanto, como dice Pablo, que se me calentó el espíritu, y por más que estaba haciendo un trabajo de campo para el instituto, para ver presencialmente cómo se manejaban esas personas, empecé a reprender. ¡Qué lío que armé ahí! Se armó lío en serio. Y se empezaban a manifestar, no los que estaban ahí adelante, se empezaban a manifestar los de los asientos, todo. Se armó un lío. ¿Pueden creer? ¿Saben cómo termina la historia? Viene uno de los patobicas, de los custodios, que ni siquiera son personas de ahí, no son personas convertidas a esa religión, sino que son personas que seguridad que se paga. Vienen dos grandotes y me dice, señor, ¿qué está haciendo? ¿Usted no está conforme? No. Y entonces yo le empiezo a decir, esto es una mentira, están practicando esto, brujería, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Y me agarró uno de un bracito y me agarró el otro del otro y no me llevaron a liberación. Me llevaron para afuera. La localidad Lomas de Zamora. Me llevaron para afuera, de un bracito uno y del bracito el otro. Y ahí afuera, en la vereda, yo seguí reprendiendo. ¿Y saben lo que dijo el que estaba supuestamente ministrando liberación? Me quiso reprender a mí. Y escuche lo que dijo. Literalmente. No me olvido nunca. Espíritu de luz, vete, sal de esta casa, sal. Espíritu de luz. ¿Cuántos de espíritu de luz conocen ustedes? Amén. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, son experiencias que uno va teniendo de esto de la liberación y de que uno tiene que ir con mucho cuidado en estos temas. Pero el Señor nos está mandando a liberar, a prepararnos para que podamos tener esa autoridad de liberación. Y que podamos ser, sobre todas las cosas, nosotros libres. Quisiera terminar. Seguramente esto para largos talleres, ¿no es cierto? Horas de talleres, de encuentros. ¿Les gustaría? Talleres de encuentro, de liberación que podamos hacer. ¿Sí? Creo que vamos a hacerlo en este tiempo, en este año. La autoridad se obtiene, mi hermano, de forma delegada y ejercida.
se obtiene esa autoridad para que no pase lo que les pasó a esta gente, sino que se obtiene en fe, en obediencia, en consagración, en santidad, en llenura espiritual y en humildad sobre todas las cosas. Y seguramente eran las cosas, las condiciones que esta gente, estos judíos, no tenían. Pero Dios nos está llamando a proclamar libertad, liberación a los cautivos. Nos está llamando a proclamar. ¿Qué es proclamar? Es decir una cosa en voz alta y públicamente. Anuncios del gobierno o del reino al cual se pertenece. ¿A qué reino pertenecemos? Amén. Al reino de los cielos. Amén. Pertenecemos al reino de los cielos y vamos a proclamar en voz alta, a los gritos, a qué reino pertenecemos y que desde ese reino hay liberación para los cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Da un aplauso a Jesús. Esa es la iglesia de Jesucristo. Vamos a orar. Quisiera que primeramente el Espíritu Santo ministre en nuestro corazón con esta palabra y podamos entregarnos al poder del Espíritu Santo para posicionarnos como hijos de Dios y estar allí en esa posición de lo que somos y ser completamente libres, que se produzca una liberación espiritual si es necesario en nosotros para poder luego proclamar esta liberación. Yo quiero orar en esta noche por la liberación del entendimiento espiritual. Cuando uno no entiende lo espiritual es porque hay algo que está interviniendo, algo que está atando. Y uno tiene que entender, discernir el tiempo espiritual. Vamos a orar por la salud física, emocional y espiritual. Vamos a orar por las áreas que tal vez tengamos, que sentimos que están atadas, que es la economía, por ejemplo. Sentimos que ahí está atada esa economía, no está cautiva. Vamos a orar para que pueda ser liberada. Vamos a orar por los proyectos, por los sueños de cada uno, personales que tal vez están atados también, están estancados, alguien los tiene cautivos. Necesitamos que sean liberados. Porque cautivo significa algo que está retenido en un lugar, no se puede mover. Entonces necesita tal vez eso ser liberados. Hay áreas de nuestra vida que necesitan liberación para poder después sí gritarle, como nos dice esta palabra en este 2023, poder gritarle al mundo que Jesús tiene autoridad para liberar cualquier situación. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Cerrá tus ojos, orá conmigo, ahí en tu interior. Padre Celestial, bendito Dios, estamos en tu presencia, hemos invocado tu nombre, el nombre poderoso de Jesús. Y hoy recibimos, Señor, tu palabra, que es clara y dice que libera al cautivo. Decile ahí al Señor con tus palabras y en tu lugar: Señor, yo me siento cautivo, me siento cautiva en tal área, en mis pensamientos, en mis emociones, en lo espiritual, en lo físico, en mi economía, en las áreas de mi trabajo, en mis proyectos.
los sueños. Siento que estoy atrapado, que estoy atrapada, estoy cautivo. Y hoy declaro liberación. Liberación en el nombre poderoso de Jesús. Se declara liberación en el nombre de Jesús. Si son hábitos que vos sentís que no puedes salir, que estás esclavizado, vicios, costumbres, decirle al Señor: Señor, hoy declaro liberación para mi vida. Espíritu Santo de Dios, libérame, libérame, y seré libre, y seré libre. Libera ahora, Señor, libera en el nombre poderoso de Jesús todo entendimiento espiritual. Libéralo ahora en el nombre de Jesús. Toda cautividad del entendimiento espiritual, libéralo ahora, para que puedan conocerte más y más y más y más profundo, más a Dios, mucho más. Libera ahora, Espíritu Santo, todo entendimiento espiritual. Aleluya. Señor, libera ahora cualquier enfermedad que sea física, pero que haya entrado por lo espiritual. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay liberación, hay liberación. Se libera ahora, ahora, toda enfermedad, sale fuera con autoridad espiritual, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, toda enfermedad emocional, opresión espiritual del alma, aquel que se siente oprimido día tras día siendo un hijo de Dios, ahora, en el nombre de Jesús, libera esa opresión. En el nombre de Jesús, quita esa opresión ahora, esa opresión que enfría, esa opresión que lastima por dentro. Libera ahora esa alma en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Espíritu Santo, sigue obrando, Espíritu Santo. Señor, cualquier opresión espiritual, cualquier atadura espiritual, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos liberación, liberación, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, decláralo, mi hermano, para tu vida. Liberación espiritual, liberación. Oh, sí, Señor, fluye, Espíritu Santo, fluye ahora. Señor, libera las áreas económicas. Hay áreas económicas que están atadas. Ahora, en el nombre de Jesús, si has producido algo para que esa área esté atada, simplemente decirle al Señor: perdóname, Señor. Y la sangre de Cristo te limpia con todo su poder y te libera.